Hola, buenos días. Hoy les vamos a hablar de este libro. Se llama La antigua palabra, Huehuetlactoli. Huehue es viejo, Tlactoli es palabra. Ese es un signo de los antiguos, ¿no? Esta vírgula es la palabra. Estos libros también fueron recopilados por los, por los españoles. Hay una parte que es en español y en náhuatl, y digamos que más adelante ya nada más va a ser en español. Son las enseñanzas que aquí se dice que daban sus padres a sus hijos o sus madres a sus hijos, pero pues también parece que son las enseñanzas que se daban a los jóvenes en el Calmecac. Ese es el colegio, digamos, más importante, porque ahí era para no solo gobernantes, sino también para sacerdotes. Y en el colegio del Telpochcali, pues ahí, como su nombre mismo lo dice, es la casa de jóvenes. Es un poco más para los guerreros, o más concentrado para los guerreros. Aquí son enseñanzas, digamos que uno se sorprende de ellas porque parece que nos hacen preguntar inmediatamente cómo es posible que hayan tenido estas enseñanzas tan importantes, tan bellísimas, eh, los antiguos mexicanos y sus maneras de ser tan sublimes, y hagan sacrificios humanos. Esa es la primera pregunta que nos viene, ¿no? Lo que sucede es que hoy en nuestro tiempo, cuando viajamos en diferentes países, pues vemos que los mexicanos son demasiado eh, amistosos, calurosos, respetuosos, alegres. eh, pues no sé si en México le llamamos carrillas, ¿no? Por esto de los albures o de la carrilla que te echan, así como que te están, como que entre divirtiéndose y jodiendo y echando cotorreo. Entonces uno va a veces a otros países y realmente no son así, ¿no? Cuando yo era pequeño recuerdo que me llamaba mucho la atención lo que antes se decía el agachado, ¿sí? Demasiada sumisión, porque en esos tiempos pues el punk que viene de Inglaterra, de todos esos países, pues me había tomado un poquito, ¿no? Entonces yo muy rebelde veía demasiada sumisión, pero ahora lo que veo, no sé si esa sumisión se convirtió en amabilidad o más bien yo no veía bien. Entonces, eh, digamos que ese calor humano que tienen los mexicas lo heredaron de los antiguos pueblos, no solo de los mexicas o mexicas, sino de los otros pueblos que hay aquí en Mesoamérica. Lo heredamos, no solo los indígenas de hoy, sino todos, hasta los propios españoles. Como decía Federico Navarrete, la Malinche ganó en el sentido, ya post conquista, en el sentido de que eh, los españoles se transformaron, los que se quedaron aquí, eh, eh,
no de una manera tampoco así, eh, como dicen aquí en México, la madre, como dicen, no es que te hayas convertido en la Madre Teresa de Jesús o algo así, sino que de alguna manera cambiaron el modo de ser. O sea, los que eran españoles nacidos aquí o que se quedaron aquí, ya se hicieron diferentes a los españoles del otro lado del charco. Y así sucedía, ¿no? Los españoles eran eh, los que vivían allá, este, en Occidente, pues señalaban a los españoles de acá, ¿no? Que eran otra cosa, digamos, se comportaban, los discriminaban. Tan solo el hecho de haber nacido aquí, o sea, ser un criollo, pues ya lo, le decían tanta cosa, ¿no? Estaba contaminado, que los aires de por acá le habían hecho mal, sepa cuánta cosa, pero digamos que ya no eran los mismos. Y todavía sucede a veces eso, ¿no? Las personas que vienen de otros lados, que eh, llevan, por ejemplo, otros horarios. Aquí en mexicano será porque vivimos en un clima distinto, ¿no? Bueno, lo digo de broma porque no se saben todas estas cosas, ¿no? O sea, uno sabe que la gente que vive cerca del mar pues es más proclive a ser más alegre, a bailar música tropical, este, a vivir la vida con otro, otros modos más tranquilos de ser. Entonces cuando vienen a México también sucede eso. Les decía que hay personas que se fascinan tanto por estos lugares que deciden venirse para acá, que deciden quedarse aquí. ¿Sí? Recuerdo una rusa que decía algo así como que eh, allá en su pueblo le decían, ¿por qué te ríes tanto? O sea, ¿de qué hay que reírse o qué? Casi como que la maltrataban. Así le entendí, ¿no? Hasta sus propios padres, ¿no? Así como que no seas tonta, la reprimían, la regañaban, la reprendían porque era muy feliz, digamos, era muy alegre, muy sonriente. Entonces ella se sentía reprimida en, en Rusia, o bueno, en esos lugares, porque ya no se sabe cómo quedaron por allá después de que terminó la URSS. Entonces conoció acá y se fascinó porque dijo, yo soy de aquí, como decía la difunta Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana. De alguna manera, el ser del mexicano no es que hayas nacido aquí. Esa frase refiere a eso. Sino como lo dijo alguna vez también Chabela Vargas, había dicho algo así como que eh, gracias mexicanos por amarme como soy. Gracias mexicanos por amarme por mi modo de ser. Y eso es precisamente el ser mexicano que hemos intentado eh, decir en otros videos, ¿no? El ser mexicano es una actitud, estar templado en la alegría, estar templado en el amor, estar templado en la felicidad, en el júbilo, estar templado pues también en el duelo, en el dolor, estar templado principalmente, digamos, en los antiguos mexicanos, es eh, el valor. El valor y la guerra era lo que hacía a un mexicano ser mexicano, junto con su dios Huitzilopochtli. Entonces, digamos que lo que les vamos a leer está referido precisamente al modo de ser. ¿Sí?
Es decir, en el mundo ha habido un malentendido con esto de que, por ejemplo, los europeos, ¿no? Yo conozco al verdadero Dios. Ay, mamá, ay, nanita, como dice. Hasta miedo da, ¿no? O nosotros somos blancos y tenemos la superioridad porque tenemos ojos azules. Había leído un cuento por ahí en donde había una, no sé, era un pueblo árabe, ¿no? Donde es un cuento que por ahí anda en YouTube, en donde eh, los seres, los hombres que tuvieran ojos azules eran considerados algo así como malditos, ¿no? O sea, era horrible. Mientras que hoy podríamos decir, son ojos color cielo, son ojos hermosos también. Pero bueno, cada civilización comprende cómo le va en la feria, como dicen aquí en México. Entonces, ¿en qué estábamos? Pues que, digamos, ha habido un malentendido en el mundo cuando alguien se siente más que otro. Y por eso hay discriminación, hay racismo, hay clasismo y todas estas cosas, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues olvidamos nuestro ser. Olvidamos que nuestro ser lo hace nuestro temple, nuestra manera de encontrarnos aquí en el mundo, nuestra manera de ver la totalidad de lo ente, nuestra manera de encontrarnos aquí con los otros en el mundo, de sentirnos alegres, tristes, apasionados, locos, no sé. Digamos que nuestras maneras de ser es nuestro ser. Eso lo olvidamos. Y entonces cuando se olvida, el ser humano se vuelve retrógrada. ¿Y qué es lo que le sucede? Pues se comienza a hincharse. Eso lo vimos con Motecuzoma Xocoyotzi en los videos anteriores, en donde él olvida que lo más importante es el modo de ser. ¿Y qué es lo que sucede? Que él comienza a sentirse que de nacimiento es de sangre. No le llama sangre azul, le llama sangre limpia. Entonces los otros tenemos sangre sucia. Él no quiere ser ni servido por la gente eh, de los macehuales, gente de pueblo. Él quiere ser servido por hijos de príncipes. Imagínense, el colmo de Motecuzoma es pues haber sido servido por príncipes. Entonces, digamos que hoy sale a la luz muchas cosas, ¿no? Entonces, Heidegger pone sobre la mesa el problema. Nuestro ser es nuestro modo de ser. No porque tengo dinero, no porque soy hijo de la garza, no porque soy hijo de algún rey de España, rey de Inglaterra, rey de... Todavía reyes había en Bélgica, ¿no? Obviamente no son reyes, porque todo se les reconoce por ascendencia. Lo que aprendimos en los videos anteriores es que el modo de ser no se hereda por ascendencia. Que llegue a ser, puede ser, pero digamos que el modo de ser no sabemos quién lo hereda hasta que se pone en obra. Lo vimos con los mexicas. Decía el gran y divino Tlacaelel, la sangre real, como decía, la sangre real se hereda por el valor y la guerra. No se hereda porque seas hijo de un gran señor. Por eso los mexicas, cuando
cuando el hijo de un gran señor o cuando el hijo del gran Tlactuani salía cobarde, pues entonces tranquilamente se retiraba al pueblo, con la gente del pueblo. Y parece que esto, decíamos, hasta podría haber sido voluntario en el sentido de decirle al joven, vas a la guerra, vas a traer cautivos, vas a luchar. Y obviamente el joven, pues, eh, lo más seguro es que haya respondido, no, yo prefiero irme con la gente del pueblo. Entonces los hijos eran desconocidos. Digamos que la cobardía era demasiado señalada y demasiado condenada. No eres nada, vete. Eso no impedía que los hijos de ese eh, Macejual, en dado caso que llegara a tener un hijo valiente, llegara a ser un gran eh, señor, en el sentido de que tuviese honor, valor, en el sentido de ser un gobernante, en el sentido de proteger a la gente. Como decíamos, la gente noble podía venir hasta del hijo de una esclava con mexicano. ¿Sí? Por eso es que no era importante la ascendencia. Hubo un Tlactuani que fue hijo de una verdulera, claro, con un señor mexica, pero fue hijo de una verdulera, de una esclava. Entonces, digamos, eso no impidió para que este hombre valiente haya podido llegar a ser Tlactoani. Él precisamente, Iscoat, serpiente de obsidiana, fue el que puso en libertad a los mexicas tenochcas, porque el pueblo de los mexicas tenochcas, después de haber encontrado el águila sobre un opal, que fue en 1325, ellos tardaron 100 años en ponerse en libertad, porque en la tierra donde estaban, a pesar de que su Dios ya se las había donado, le pertenecía a Azcapotzalco. Entonces los mexicas tenían que conquistar su propia tierra que les había donado su Dios y vencer al tirano que le exigía tributos. Y eso, digamos, tardó 100 años, imagínense, en hacerse fuertes los mexicas y en poder liberarse. Sí, había una nobleza, digamos, formal, era una nobleza fundada en la sangre de, de los toltecas, de los colhuacanos y de los que ya se decían grandes príncipes y señores, ¿verdad? Pero los mexicas, digamos que al descubrir esto, al descubrir que el alto linaje y la sangre real se heredan el valor, cuando descubrieron eso, lo impusieron también en otros pueblos, no solamente en México, sino en Chalco, en todos los pueblos amigos de los mexicas. Ordenaron que también ahí se rigieran así, que se reconociera al hombre por su valor, no porque haya nacido de un gran señor o por su apellido o por su título o por lo que sea, no, tenía que ser hombre de gran valor. Si eres hombre de gran valor y lo has demostrado además, que eso es lo más importante, entonces puedes gobernar un pueblo. Antes no. Si eres cobarde y eres hijo de Juan o Abraham de la Garza y de la Montes de Oca, pues aunque te apellides así, no puedes gobernar un pueblo. Y bueno, ya nos estamos colgando un poquito aquí. Miren, a ver si se alcanza a leer porque la luz del sol. Aquí es en náhuatl, en rojo, rojo y negro. Para los antiguos significa la sabiduría, es el signo de la sabiduría. Y bueno, les vamos a leer un pequeño texto ya después de toda esta larga introducción. El libro, digamos que es traducido por Librado Silva Galeana, es un gran amigo del finado Miguel Portilla.
si no me equivoco, este señor es de Milpalta, de aquí de la Ciudad de México, al sur, por donde está Xochimilco. Eh, lo tradujo Librado Silva Galeana, pero aquí también ponen el nombre de Miguel León Portilla porque parece que hace una larga introducción y además también hace unas traducciones que son precisamente las que le vamos a leer. Este pequeño texto es para nosotros uno de los más bellos que hemos leído en nuestras vidas. En serio que ustedes creerán que estoy exagerando, pero estos textos, digamos que aclaran muchas cosas o podrían aclarar muchas cosas para las personas que han vivido en un ideal, en una burbuja. Entonces, el texto les aclara y les dice cómo es el mundo. El asunto aquí es decir cómo son las cosas. Aquí está. Después lo comentamos. Es cómo nos hallamos aquí en el mundo. ¿Sí? Digamos, aquí lo que también se da nada más para subrayar es que eh, aquí van a referir el modo de ser de las personas. Y parece que es el modo de ser de los mexicanos o de los latinoamericanos precisamente porque este continente parece que fue el último en haber sido descubierto, ¿no? En el sentido de que aquí eh, todavía había dioses, pero se retiraron del mundo. El texto lo traduce Miguel León Portilla y dice, es la enseñanza de eh, el padre a su hija, el padre a la niña. Digamos que esta enseñanza se le da a su hija ya cuando la niña ha llegado al momento de reflexión, ¿sí? No sé cuándo, no sé cuándo es eso, pero escuchen, es tremendo lo que se dice, pero a la vez es, 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 es fuerte, ¿no? Aquí estás, mijita, mi collar de piedras finas, mi plumaje de quetzal, mi hechura humana, la nacida de mí. Tú eres mi sangre, mi color, en ti está mi imagen. Ahora recibe, escucha, vives, has nacido, te ha enviado a la tierra el Señor nuestro, el dueño del cerca y del junto, el hacedor de la gente, el inventor de los hombres. Ahora que ya miras por ti misma, date cuenta. Aquí en la tierra es de este modo. Aquí no hay alegría, no hay felicidad. Hay angustia, preocupación, cansancio. Por aquí surge, crece el sufrimiento, la preocupación. Aquí en la tierra es un lugar de mucho llanto, lugar donde se rinde el aliento, donde es bien conocida la amargura y el abatimiento. Un viento como de obsidiana sopla y se desliza sobre nosotros. Dicen que en verdad nos molesta el ardor del sol y del viento. Es este lugar donde casi perece uno de sed y de hambre. Así es aquí en la tierra. Oye bien, hijita mía, niñita mía, no es lugar de bienestar en la tierra.
no hay alegría, no hay felicidad. Se dice que la tierra es un lugar de alegría penosa, de alegría que punza. Así andan diciendo los viejos, para que no siempre andemos gimiendo, para que no estemos llenos de tristeza, el Señor nuestro nos dio a los hombres la risa, el sueño, los alimentos, nuestra fuerza y nuestra robustez, y finalmente el acto sexual por el cual se hace siembra de gentes. Todo esto embriaga la vida en la tierra, de modo que no se ande siempre gimiendo. Pero aun cuando así fuera, si saliera verdad que solo se sufre, si así son las cosas en la tierra, ¿acaso por esto se ha de estar siempre con miedo? ¿Hay que estar siempre temiendo? ¿Habrá que vivir llorando? Porque se vive en la tierra, hay en ella señores, hay mando, hay nobleza, águilas y tigres. ¿Y quién anda diciendo siempre que así es en la tierra? ¿Quién anda tratando de darse muerte? Hay afán, hay vida, hay lucha, hay trabajo, se busca mujer, se busca marido. Y bueno, aquí termina el texto. Esto viene el Códice Florentino. Pues este códice está en Florencia, parece, ¿no? El Códice Florentino. Entonces, decíamos que es bellísimo este texto porque a veces habemos muchas personas que precisamente nos dejamos llevar en esta búsqueda incansable de la felicidad. Lo que se nos está diciendo aquí no es totalmente una especie de pesimismo, ¿no? De decir, como muchos, por eso les decíamos, ayuda mucho a curar a las personas estos textos, porque hay muchos que son pesimistas, ¿no? Y dicen, el mundo es una mierda. Y otros totalmente optimistas, el mundo es felicidad, hay que ser felices, nos merecemos la felicidad. Y también son el extremo total. Entonces, lo que nos está diciendo este texto es precisamente el punto medio, ¿sí? Donde hay lo que hay en el mundo es una alegría con dolor, es una alegría penosa, es una alegría que punza, ¿sí? En donde hay alegría y hay dolor. Parece que es una misma palabra, ¿no? Esta que desgraciadamente aquí no viene esta parte que tradujo el filósofo León Portilla, no viene en náhuatl, ¿sí? Solamente ya cuando comienza a traducirlo librado, perdón, librado Silva Galeana. Entonces queríamos ver esa palabra porque también la hemos visto en los textos griegos. También la hemos visto en el pensador Nietzsche, en el pensador eh, Martin Heidegger, en el gran poeta de los poetas Hölderlin, que habla de una dicha triste. Es la misma palabra, ¿sí? Lo que aquí los antiguos mexicanos le llamaban una alegría penosa, el poeta Hölderlin le llama una dicha triste. Eso es lo que hay aquí en el mundo. Digamos que es el modo de nuestro ser. Nuestro ser es un ser alegre, punzante, digámoslo así, ¿sí? A veces estamos alegres, a veces estamos llorando. Ese es el secreto de la vida. Ese es, digamos, una llave que nos da para abrirnos al mundo, ¿sí? De que no todo es desgracia, ¿no? Nos dice el texto, eh, pues que
a la hora de escuchar, la pequeñita ya puede entender y se le dicen, digamos que, cómo es el mundo, cómo es aquí en la tierra, para que no ande, digamos que, escupiendo y siempre diciendo todo es mierda, como dicen muchos, ¿no? O del otro lado, de engañarse a sí mismo, de decir, el mundo es felicidad, y de repente, fácatelas, ¿no? Se le cae ese mundo. Y eso es precisamente lo que en la modernidad se ha tratado de hacer con esto que le llamamos el capitalismo, ¿no? Por esto de las ventas o por esta imagen religiosa de algunas doctrinas donde se empeñan a hacer de la felicidad algo tremendo que no existe, ¿sí? Entonces, eh, se le dice a la niñita que esta divinidad oculta, este Dios desconocido que parece que está, perdón, en todo el mundo, pues aquí les llama Señor nuestro, el dueño del cerca y del junto. Esta cercanía que tenemos entre tú y yo no nos pertenece a nosotros. El dueño de esta cercanía es una divinidad oculta, es un Dios desconocido, es el Padre y Madre de todos los dioses, solo que así se le llama aquí. Entonces, eh, le dice a la niña que pues aquí en la tierra no hay felicidad, ¿sí? Hay mucha preocupación, hay cansancio, hay trabajo, hay que verse las duras, ¿no? Es un lugar de mucho llanto. Un viento como de obsidiana sopla y se desliza sobre nosotros. La obsidiana, recuerden, es como una piedra filosa con la que aquí los antiguos mexicanos hacían sus armas, sus cuchillos, sus navajas, para, para todo. Y bueno, algo que quisiéramos decir desde aquí es, dicen que en verdad nos molesta el ardor del sol. Han escuchado muchas veces muchas personas que de repente les da calor, ¿no? Y y pues a veces parece que no nos damos cuenta, es algo, pues, se nos hace a veces hasta normal cuando decimos, pinche sol, ¿no? Pinche calor, nos quema el sol. A veces decimos, ay, solecito, el sol da vida, el sol es un dios, el sol es una divinidad, el sol hace crecer las cosas, el sol nos calienta, nos protege, el sol eh, nos da vida. A mí me saca de onda cuando dicen que es vitamina D, pero ha de ser vitamina de la divinidad. Pero pues así es, ¿no? También el viento, ¿no? A pinche aire. O sea, a veces solemos maldecir, digamos, algo divino, algo pues que no aguantamos, ¿sí? Dicen que en verdad nos molesta el ardor del sol. Y bueno, así es aquí en la tierra, ¿no? Oye bien, hijita mía, niñita mía, aquí no hay felicidad. Se dice que lo único que hay es una alegría que punza. Es una alegría penosa. Ese concepto es sumamente importante, ¿no? Es uno solo. Alegría penosa. Eso es lo que hay aquí en la tierra. Y aquí en México, digamos que lo hemos, aunque sea como un eco lejano, lo hemos heredado de las antiguas civilizaciones de lo que les llaman Mesoamérica. Kirchhoff le llamó así. Un alemán, me parece, ¿no? Nosotros les llamamos el anáhuac o el semanáhuac. Nos parece más propio. Pero digamos en el ámbito de de la historiografía, digamos a nivel intercontinental,
pues se les llama Mesoamérica. Entonces, digamos que ahora lo comprendemos, ahora comprendemos por qué, pues algo que es la muerte, le festejamos, ¿no? Hay una alegría ahí con nuestros seres queridos que se han ido y pues los que no son de aquí a veces les da cosa eso, ¿no? Tan solo les dices, es pan de muerto, ¿no quieres un pedacito? ¡Pan de muerto! Si es de muerto, han llegado a preguntar. Sí. Les decimos, sí, sí es pan de muerto. Todavía hacen sacrificios humanos. Sí, todavía hacemos sacrificios humanos. Porque hay tanto muerto por estas tierras también así, entre los hombres que son arrebatados, o principalmente los narcos, ¿no? O sea, ellos tienen sus problemas, nosotros tenemos nuestra vida. O sea, México es, 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 es un país de paz. Por eso es que, a pesar de que muchos digan, México, hay otras personas que sí lo reconocen, ¿no? Muchos refugiados han venido aquí, judíos, polacos, españoles, argentinos. Apenas vino un presidente de Bolivia, ¿no? Evo Morales, de Siria, no sé, tantos han venido. O sea, un país que siempre ha votado a favor de la paz. ¿Por qué somos así? Y eso que hacíamos sacrificios antes. ¿Por qué somos tan amables, los mexicanos? Tan agradecidos. No todos, por supuesto. Pero llama la atención, eso es lo primero que se ve en la gente de aquí, de Mesoamérica, de Latinoamérica, de México, de México. Pues porque lo heredamos de los antiguos mexicanos. ¿Cómo es que van a hacer una fiesta a los muertos? ¿Qué culto más loco, enfermo es eso? No es un culto a los muertos, es meramente un recuerdo. Digamos, si les llamamos un culto a los muertos, eh, entonces significaría un culto a la vida. La semilla que está muerta brota. El recuerdo que está ya casi olvidado se vuelve otra vez a reafirmar en nuestro corazón de nuestros seres queridos que se han ido. Nosotros somos su semilla, somos sus pestañas, somos sus uñas, dicen los antiguos mexicanos. Y por ende los recordamos, nosotros somos ellos. No es, digamos, algo fanático. Fanático, por supuesto que se puede tergiversar, pero ya, aquí por ejemplo en México, hay un culto a la muerte. Y cuando tú cotorreas con ellos, pues es así como que aquí primero Dios, después la muerte. Dios es la vida, la muerte es es como nuestro esqueleto que llevamos adentro de nosotros, ¿no? Vivimos siempre. Vivimos muriendo, morimos viviendo. Entonces, si algo hace a los mexicanos es eso, ¿no? Que se alegran con dolor, se acompañan, se abrazan, se consuelan. Y bueno, hay de todo, ¿no? Hay mexicanos que son tremendos. Y bueno, este ya le dijo que aquí no hay felicidad, que lo único que hay aquí es una alegría con dolor, ¿sí? Eso es, digamos, el temple fundamental. Es un temple, digamos, en el que nos hallamos los mexicanos. El temple de la alegría que punza. Ese es nuestro ser.
¿cómo es tu ser? Ah, pues ser alegre. Y de repente, ay, mamá, mamita chula. Y bueno, para que no se vea que es un pesimismo, como les decíamos muchos, eh, pues está uno joven, o a veces a uno le han pasado demasiadas cosas tremendas, ¿no? Por eso aquí en México todavía con hierbas, como se ve aquí en el Zócalo, Zócalo Tenochtitlan se llama ahora, hacen limpias con hierbas, con huevos de gallinas y cosas así. Son hierbas que te quitan la mala energía, la mala vibra. Todavía se hacen, ahí es digamos, como para el turismo, ¿no? Para los que quieran de repente pasar y ya, pues, ¿por qué no? Me voy a hacer una limpia para este nuevo año y tener buena vibra, por supuesto. Pero aquí hay, por ejemplo, en el mercado de Sonora que está aquí en la Merced, hay tantas hierbas para todo. ¿De dónde sacan las medicinas? Pues de todas las hierbas. Entonces, es normal que nos curemos con hierbas, ¿no? No es cosa de brujería aquí. O bueno, quizás sí. Ahorita me acordé de un pueblo que son muchos curanderos. Ya no les llamamos brujos, ¿verdad? Les llamamos curanderos. En Catemaco, Veracruz. Es todo un pueblo que se dedica a eso. Y también ya ahora se abre también hasta para el turismo, ¿no? Hay muchos que son los buenos, hay otros más fraudulentos, no sé cómo llamarlos, y hay de todo, ¿no? Te curan, te ayudan a hacer cosas buenas, hay otros que también te ayudan a hacer cosas medias feitas, trabajitos les llaman aquí. Entonces, eh, pues ya después de haberle dicho que en el mundo no hay felicidad, sino lo que hay es una alegría que punza, digamos, eso es como poner los pies en la tierra, eso no es idealismo, eso es lo que hay, esa es nuestra manera de ser. Entonces, pues lo que nos dice aquí, eh, después de haberle dicho que no hay felicidad, sino que hay una alegría que punza, le dice, bueno, eh, para que no andemos diciendo de que, ay, no hay felicidad, pues, y siempre estemos tristes, pues aquí se pone que el Dios desconocido, el Tao, vamos a ponerlo así, la divina voluntad y determinación, nos dio a los hombres la risa. Hay risa, ¿no? Sí, hay risa. Nos reímos, y más esos mexicanos que toda alguna vez este, estuve con mi esposa en Friburgo, con algunos amigos de Chile, de Colombia, de España, y ahí estábamos cotorreando en un bar, un cumpleaños, y pues todo el tiempo riéndonos, ¿no? Pero eso no sé si les molestaba a algunos alemanes que ya ven que su carácter es muy reservado. Para nosotros es un poco frío, bueno, no un poco, demasiado frío. Tal vez por eso nos caemos bien con los alemanes. Ellos son demasiado fríos y nosotros demasiado calurosos, ¿no? Fuego y hielo. Pero bueno, nos caemos bien y pues cada quien en sus cosas, ¿no? Pero volteaban a vernos y no sabía si les molestaba o se preguntaban qué chingados les causa tanta risa. Porque pues así somos los mexicanos, ¿no? Nos reímos, dicen de todo, nos burlamos de todo.
el doble sentido, el albur y todas estas cosas que pues nos caracterizan. Entonces, he sabido que algunos otros, no sé si es en Suecia y algunos otros lugares, te multan por hablar demasiado fuerte. Es decir, si pasas un poco de la medida y gritas y te ríes así, te multan. Así de plano son así allá. Y son sus maneras de ser, ¿no? No todo el mundo tenemos que ser alegres como los mexicanos. En otros lugares así como, shh, tranquilo, aquí no somos así, aquí somos tranquilos. Te multamos si no te comportas. Eso para nosotros se nos suena ridículo, ¿no? Pero como les decía, hay personas de allá que se sienten reprimidas y por eso les gusta México, porque dicen, aquí las personas saben divertirse, no son tan enfermas de decir, ¿por qué no llegaste exactamente a las 7? Casi te matan allá por llegar tarde. Y aquí nos pasamos de lanza, ¿sí? Como dicen, ay, se me fue la canción, una de Guerrero. Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque la vida en Guerrero, vaya, la vida es mejor, algo así. Y se vienen para acá. Digamos, es una actitud. Si tú tienes una actitud alegre, una alegría que punza, entonces tienes una alegría mexicana, a la mexicana. Tu modo de ser es mexicano. Por eso es que no les cuesta mucho a los extranjeros decir, yo también soy mexicano, cabrón. ¿Por qué? Porque su modo de ser es alegre y punzante a la vez. Es buena onda. Es chido. Muy chingón. Poca madre. Es un carácter poca madre. Y así, ¿no? Entonces, eh, todo el mundo sabe que todas esas personas que son así tienen un lugar aquí en México. Saben que los estamos esperando con los brazos abiertos. Y bueno, hay personas, como les decía, que no se acostumbran a estos modos de ser. ¿Sí? Así como ven a las personas, imagínense en esos países, que ven a las personas que ríen, cotorrean, se divierten, son, no sé, un poco ácidas o no sé, eh, no se hallan en esos lugares. Ahora vamos a suponer una persona que es fría, formal, se alimenta muy delicadamente, minuciosamente, este, eh, toma las cosas siempre con seriedad, casi no ríe, le gusta mucho el silencio y su paz, que no lo molesten. Esas cosas, digamos que son respetables en sus países, pero si ellos vienen acá, les molesta tanta grasa, les molesta tanto alcohol, tanta cochinada que se hace. ¿Qué es eso de los dorilocos? Ya, o las chelas que les ponen tanta cosa. Ya, eso es así como que el asco. Y pues no les gustan estos lugares, ¿no? La gente habla mucho, hay mucho ruido, no te dejan ni dormir, ¿no? Colchones, lavadoras, estufas y fierro viejo que vendan. Eso lo escuchan aquí en el oído, así como si se lo estuvieran diciendo. Entonces se van inmediatamente, no les gusta México.
Pero hay otras personas que sí dicen, ay, aquí me siento libre. Esas que tienen esa actitud de una alegría que punza, aquí encuentran su lugar. Aquí viven, de aquí son, aquí nacieron. O aunque hayan nacido aquí, de aquí son. Aunque hayan nacido allá, perdón, ya sea en Alemania o de dónde es Chabela Vargas, creo que de Uruguay, ¿no? O sea, hay muchos que se han venido aquí y se hacen mexicanos en el sentido de que agarra la onda, de que pues así es la vida, ¿no? Eso nos cuesta mucho trabajo a los mexicanos. No, no crean que somos así como que bien valientes y no todos somos así. Por eso es que aquí se dice, ¿no? Para que no siempre andemos ahí gimiendo y llorando, pues se nos olvida que en el mundo hay dolor y reímos, comemos juntos, gozamos juntos. ¿Qué más? Eh, dormimos, nos olvidamos completamente de todo y caemos vencidos en el sueño. Gracias al sueño, que es una pequeña muerte, como dicen los mitos griegos, ¿no? El sueño es una hermana de la muerte. Es como si estuviéramos muertos por un rato y descansáramos de nosotros mismos y de todo, de saber que en el mundo hay que trabajar y que hay cosas dolorosas. Los alimentos que compartimos juntos, ¿no? Aquí en México hay muchos, no es una casualidad, ¿no? Puestos, por así decir, callejeros de comida, en donde juntos se come. Digamos que es algo muy chido de los mexicanos en el sentido de que la comida es muy barata. No entras a un gran restaurante. Recuerdo que cuando fui a Madrid, por todos lados yo veía grandes restaurantes y hay que estarle buscando uno así medio sencillito donde no sientas que te van a quitar todo tu dinero que llevas. Nos cobraron algo así como 5 7 euros una comida, ¿no? Pero eso sí, con tu litro de vino y riquísimo. La gente hermosa también. Entonces, eh, aquí en México, como hay demasiados pobres, entonces hay que buscarse la manera de tener comida barata. Porque somos muchos pobres, entonces tenemos que comer juntos. Aquí hay muchos pueblos que son originarios, entre comillas, eh, como el pueblo de donde yo soy. Es un pueblo en el que cada año se hacen fiestas del santo que rige al pueblo. Entonces se le hacen sus fiestas, se hacen estos juegos pirotécnicos, los castillos le llamamos nosotros, va a haber un castillo. Canastillas, cohetes, fiesta, juegos, comida, muchas cosas. Pan de fiesta, le llamamos, ¿no? Venden pan de fiesta, solo ese día. Y también se hace una comida entre todo el pueblo. Les llaman la mayordomía. Somos mayordomos de los que vienen a visitarnos. Yo soy su mayordomo, yo les sirvo, siéntese. Y lo invitamos a comer mole con arroz, con pollo. En otros lados a veces matan una vaca y hacen un pedazo con mole y pollo, digo, mole y arroz. Y para todos, pulque, la bebida de los dioses, cerveza, tequila, refresco, agua, regalos, dulces, bailes. Digamos que aquí en México, digamos, esas mayordomías las heredamos de los antiguos mexicanos, de mexicanos en el sentido, para no decir de la náhuatl, de todos los pueblos. Así se les llamó México hoy, así quedó. Fue algo necesario llamarle así porque aquí era el Imperio de México.
Entonces, digamos que no es una casualidad que las familias se junten también para hacer esto, para hacer una mayordomía pequeño, una mayordomía familiar, en donde eh, este, somos invitados de nosotros mismos, ¿no? Nos gusta servir, es algo que amamos, pero no es una casualidad porque vamos a otros países y no son así, ¿verdad? Y aquí es así como que, ya comiste, siéntate, quieres un vaso de agua, etcétera. Y bueno, el sueño, el acto sexual, digamos que uno pensaría así como que, ah, qué chido, el Dios nos dio el acto sexual y cámara, vámonos recio, dicen aquí en México, ¿no? Como va a coger. Pero enseguida dice, el acto sexual por el cual se hace siembra de gentes, ¿sí? Es decir, sí se goza del acto sexual, pero eh, digamos de algo sublime, de algo carnal, de algo sexoso, nace un bebé, ¿no? De la unión. Y normalmente pues eso se hace en la noche, que también se hace en el día, pero eh, en la noche empieza ya a juntarse el esperma, el óvulo y comienza una nueva vida, que es un regalo de los dioses, ¿sí? Entonces, el regalo de la divina voluntad es la risa, el sueño, los alimentos, nuestra fuerza y nuestra robustez y el acto sexual por el cual se hace siembra de gentes. Eso tenemos que agradecerlo a los dioses, aunque ya se hayan ido, digamos que la divinidad quizás aún lata en nuestros corazones, una divinidad desconocida, que es la que nos une. Y bueno, dice aquí, todo esto embriaga en la tierra, embriaga en el sentido de que nos olvidamos de lo que hay en el mundo, esta alegría que pulsa, nos olvidamos de este dolor que hay, ¿sí? Para que no siempre se esté gimiendo, ¡ay! ¡Ay! Y bueno, vamos a suponer, aquí dice el texto, aun cuando así fuera, cabrones, aun cuando así fuera que aquí solo se sufre, que así son las cosas aquí en la tierra, ¿acaso por eso se ha de estar siempre con miedo? Esto es también duro, ¿no? Siempre vamos a estar así. No, los seres humanos a pesar de que nos va de la chingada, pues no siempre estamos así. Cosa curiosa. O es una necesidad del hombre. O sea, el hombre mismo se fatiga, se cansa de estar así. Y vuelve otra vez, como una florecita marchita que le faltaba agua. ¿Han visto? A veces nos sentimos así, marchitos por lo que nos sucede, pero eh, ya sea nosotros mismos, ya sea nuestros familiares, nuestros amigos, nos abrazan. ¿Qué quiere decir esto? Nos dan tantita agua, la suficiente como para otra vez sonreír al sol y agradecer a los dioses o a esta divinidad desconocida por vivir, por tener familia, por tener trabajo, por tener casa, por tener ojos, por tener pies, por tener oídos, por tener manos, por tener corazón, etcétera. Entonces dice, hay que estar siempre gimiendo, hay que estar siempre llorando. No,
aquí lo que dice, y esto es muy importante porque se une con los videos anteriores, eh, dice, porque se vive en la tierra, hay en ella señores, hay mando, hay nobleza, hay águilas y tigres. ¿Qué quiere decir esto? Que imaginémonos algo tremendo, ¿sí? De que los antiguos mexicanos no tenían miedo a la muerte, eran hombres tremendos, eran como tigres. O sea, un tigre, imagínense cómo pisa la tierra, cómo abraza la tierra cuando se echa, sin miedo. Es un tigre, también un águila cuando vuela y causa y caza a su presa, perdón. Son animales tremendos, no tienen miedo. Uno dirá, ¿a poco sí existen esos hombres? Porque normalmente los hombres pues tenemos miedo, le sacamos, somos sacatones. Aquí en México sacatón es un animal que se parece a la paja y se disfraza entre ella. ¿Sí? Es un sacatón. Un sacatón es un cobarde. Un cobarde es el que se dedica mejor a trabajar, mejor a servir, que estar de gobernante o en el ejército o en la Guardia Nacional o de policía. ¿Sí? Digamos que esto lo traemos hoy, ¿no? Pero los antiguos mexicanos así era. Los hombres de gran valor tenían que mandar. Tiene sentido, ¿no? Si hoy un hombre cobarde, imagínense, es policía, pues fácilmente se vende, se acobarda. O del ejército, o de la presidencia, o de la Cámara de Diputados, o de la Cámara de Senadores. Si son cobardes, fácilmente se dejan vencer por sus miedos y se venden, se acobardan. Son achichincles, se dejan mandar, se dejan gobernar por otros, se dejan humillar, etcétera. Entonces tiene sentido esto de que parece que los valientes tienen que estar en el gobierno, hombres cabrones, pero eh, cabrones en el buen sentido, es decir, que sean humanistas, no de esos dictadores, ¿verdad? Que son crueles y que también llegan a ser miedosos y cobardes, pero que son como hienas. Hay que tener cuidado de no confundir el valor con estos hombres que les vale madre todo, ¿no? Son como hoy los narcos y todos ellos, digamos que no tienen miedo a morir, pero no porque amen a los otros, sino por la ambición, por la crueldad, por otros motivos que son, digamos, muy determinados. El valor, decíamos, solamente se muestra cuando se muestra. Es decir, eh, eh, ya cuando alguien ha demostrado que es un hombre valiente, entonces ya tiene derecho a gobernar. Antes no. Eso tiene mucha lógica, por así decir. Y lo que se nos dice aquí es que porque se vive en la tierra, porque se es en la tierra. Hay hombres que no tienen miedo, que no son como nosotros cobardones. ¿Sí? Esos hombres ayudan a los que tenemos miedo y nos protegen. Pero hay que buscar a esos hombres y precisamente en ello reside la sabiduría del pueblo, en su humildad, en su pudor de reconocer que hay otros hombres que son valientes, que no son cobardes como él, sino son valientes. Estos hombres tenemos que cuidarlos porque son los que nos cuidan a nosotros. Entonces la sabiduría del pueblo reside en su humildad, en su pudor,
de reconocer que hay hombres valientes y que ellos tienen que estar en el poder, gobernándonos, ya sea en una universidad, ya sea en una escuela, ya sea en un trabajo, ya sea en el país, ya sea en el gobierno. Y bueno, ya vamos a acabar. ¿Y quién anda diciendo siempre que que así es en la tierra? Ay, 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 el mundo es una mierda, ay, 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 puro dolor, ay, ay, ay. Estos pesimistas, ¿a poco se da eso? Sí hay uno que otro, pero ¿a poco se da eso que digamos siempre? Pues no, ¿no? ¿Por qué? Y termina muy bello aquí. ¿Quién anda tratando de darse muerte? Uno que otro que no aguanta, digamos, la vibra. Y por eso estos textos son muy importantes para hacerle ver lo que es aquí en la tierra. Desde pequeños que sepamos a lo que nos enfrentamos. ¿Y quién anda diciendo siempre que así es en la tierra? ¿Quién anda tratando de darse muerte? Hay afán, hay vida, hay lucha, hay trabajo. Pues hay cosas que hacer en lugar de andar pensando estas cosas. ¿Sí? Y termina bellamente el texto. Dice, se busca mujer, se busca marido. Aún a pesar de que el mundo es una alegría que punza, o que hay dolor y que hay desgracia y que no hay felicidad, que hay preocupación, hay cansancio, hay desgracia, hay angustia, pues aún así amamos, se busca mujer, queremos tener hijos, se busca mujer, queremos tener hijos, se busca marido, queremos tener hijos, ¿qué? Amamos, se busca un hombre. Y bueno, pues ojalá les haya gustado este texto. Este texto parece que hay varias editoriales. Este es del Fondo de Cultura Económica con la CEP. Pero como ayer les mostramos unos textos que son, digamos que de ahí, de esos textos que les mostramos ayer, se sacan otros textos y se publican, ¿no? Ya sea en la visión de los vencidos, ya sea en este pequeño texto que mañana se los vamos a comentar, ¿sí? Así le puso León Portilla, nuestros dioses han muerto, pero en otros textos viene como los diálogos de 1524 entre frailes, entre franciscanos y entre sabios mexicas. Es un diálogo bellísimo que era mucho más grande, pero pues se hizo chiquito. Se desaparecieron, muchos textos se perdieron, se quemaron o se desaparecieron a propósito. Aquí este texto también se los mostramos, digamos que los cantos que vienen de aquí se sacaron de los textos que les mostramos ayer, ¿sí? El otro es del Códice Florentino, los Huehuetlactoli, también otro texto bellísimo de León Portilla. Aquí hay, digamos que la selección de ciertos cantos que no vienen tan con mano negra, ¿no? Porque, como les decíamos en los textos de ayer, ahí hay mano negra, ¿sí? En lugar de decir el Dios dador de la vida, el Dios Tloquenahuaque, etcétera, pues, le ponen Jesús o Dios en sentido cristiano y como que le quieren cambiar ahí, ¿no? Pero eso mismo sucede aquí en los Huehuetlactoli, ¿no? En las enseñanzas de los padres e hijos. Digamos que esa que esta lección que les dimos, vienen muchas aquí, vienen muchas, pero digamos la más bella que nos encontramos es la que les leímos, ¿sí? Las demás es así como, eh, rápidamente, ¿no? Es la enseñanza que le da el padre eh, a su hijo. Aquí es al hijo, no a la hija. Y bueno, les quitamos tantito la introducción y el segundo párrafo. Y ahora por breve tiempo has venido a mirar, has venido a crecer, por breve tiempo, has venido a crecer, a surgir a este mundo. Por breve tiempo se te anuncia que la existencia es la brevedad, es la finitud, ¿sí? Has venido a echar tallos, has venido a embarnecer como si fueras un pajarito,
apenas puedes picotear. Así te has presentado, has embarnecido, te has hecho grande, has crecido como si acabaras de salir de tu cascaroncito del huevito del pajarito, ¿no? Como si te hubieran arropado algo precioso, como si te hubieran brotado tu colita, tus alitas, como si apenas movieras tu manita, tu piececito, tu cabecita, como si ya hicieras el intento de andar volando. Y como lo determine aquel por quien se vive, es otro nombre de esta divinidad, digamos, misteriosa y desconocida. Dios es aquel por quien se vive. Y bueno, por un día, acaso por 2 días hemos de pedirte en préstamo como cosa nuestra, hemos de solicitar en préstamo un collar, hemos de pedir en préstamo una pluma preciosa. Gracias al Señor nuestro, ¿acaso estarás de pie? ¿Acaso vivirás la tierra? ¿Qué paz con alegría vengas a estar? Vengas a desarrollarte, no con precipitación, colócate junto al lado del Señor nuestro para que se compadezca de ti. Y bueno, pues ya le empieza a dar las enseñanzas, ¿no? Que no se llene de basura a sí mismo, que él mismo no se aviente a la barranca, que él mismo no se dé con el palo y con la piedra, porque solemos hacer eso los hombres. Y bueno, ya le dejamos aquí, ¿sí? Hay muchos textos que salieron de aquí, pero se publican aparte. Entonces, unos están en náhuatl y en español, otros nada más en español. Y pues bueno, saludos y un abrazo de Año Nuevo.